Buenos días, mi nombre es Lizeth Muñoz Ortega y pertenezco al programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso vamos a hablar de la determinación de las aguas residuales para eliminar en una determinada población. Bueno, en la introducción podemos decir que la determinación de los caudales de aguas residuales a eliminar de una determinada población es fundamental a la hora de proyectar instalaciones para su recogida, tratamiento y evacuación. El caudal del agua residual suele estimarse en función del caudal de agua potable y suministrado a la red, teniendo en cuenta que existen pérdidas que provocan que el caudal de aguas residuales generado sea inferior a la del agua potable suministrada. Se considera que entre un 60 y 80% del agua potable se transformará en agua residual. Bueno, los objetivos ante este tema, podemos decir que se hizo una visita a la planta de tratamiento de aguas residuales en Quetzalapán, Cedeño, con el objetivo de establecer si cumple con la normativa ambiental mexicana. Mediante la toma de muestras de agua entre los diferentes procesos se llevó a cabo la planta. Bueno, la descripción experimental. Podemos decir que a nivel nacional hay un hallazgo del 11% en la colecta total del agua residual que se genera, así como un tratamiento de solo 43,4% de la totalidad de las aguas residuales generadas. Esto nos lleva a ponerle lupa a cada uno de los procesos de tratamiento de agua residual que se dan en las plantas de manera minuciosa para encontrar fallas y propiciar una futura mejora. Bueno, vamos a hablar de las rejillas del cribado grueso. Bueno, las aguas residuales procedentes del sistema de alcantarillado del municipio de Cedeño, después de entrar a la planta, son conducidas hasta una estructura de entrada compuesta por 4 módulos. Cada una de ellas consta de una estructura de cribado donde el agua pasa a través de un canal rectangular y allí atraviesa una rejilla metálica con una inclinación de 30 grados, donde quedan retenidos los sólidos gruesos, los cuales son removidos manualmente hacia una canaleta de escurrimiento y posteriormente evacuados hasta la zona de disposición. Bueno, el cárcamo de bombeo. La función es elevar el agua de una cota inferior a otra superior, con el propósito de hacer que el agua posteriormente llegue a su destino por su gravedad. Puesto que el objetivo básico de un cárcamo es elevar el agua, estos se componen por cámaras, bombas y equipos auxiliares. Bueno, en este caso cabe señalar que en principio los cárcamos de bombeo deben ser concebidos como una excepción y no la regla en los sistemas del alcantarillado, dado que dificultan la operación y la tornan más costosa en comparación con los sistemas que operan la gravedad. Bueno, sin embargo, se deben conocer como indispensable para vencer los tramos contrapendiente o mover caudales en terrenos planos. En consecuencia, los cárcamos de bombeo, al igual que su tamaño y ubicación,
debe atender a criterios tanto mecánicos como económicos. Adicionalmente, se debe recordar que en todo momento se bombea el agua residual, la cual con frecuencia contiene sólidos y diversos contaminantes que ocasionan problemas adicionales de operación. Bueno, microbiano. En las lagunas aerobias el papel principal lo juegan las bacterias. En las lagunas facultativas se establecen relaciones ecológicas más complejas. Al trabajar de forma conjunta, organismos autótrofos, microalgas y heterótrofos, mientras que en las lagunas de maduración el zooplancton juega el papel más activo, siendo las principales responsables de la mineralización de la materia orgánica en los sistemas de depuración por lenguaje. Un ejemplo de estas son las quimioheterótrofas. Bueno, en el cuarto nos encontramos con desarenadores. Tiene por objetivo la eliminación de materias pesadas de tamaño superior a 0.2 milímetros para evitar que sedimenten los canales y conducciones, para proteger a las bombas y otros elementos de absorción. Bueno, aparte de las arenas propiamente dichas en esta operación, se eliminan también las gravas y partículas minerales, así como elementos de origen orgánico no protectibles. Puede ser un ejemplo, los granos de café, la semilla, los huesos, las cáscaras de frutas y huevos, y muchos más. Los canales desarenadores pueden ser de flujo variable o de flujo constante. Bueno, en este nos encontramos el lecho de secado. El lecho de secado al aire, el lodo proveniente ya sea de un tanque IMHOP, un RAFA o reactor anaerobio de flujo ascendente, un FAFA o filtro anaerobio de flujo ascendente, o de los sedimentadores de las plantas depuradoras. El proceso es natural. El agua contenida en los lodos filtra, por efecto de la gravedad, a través de un hecho filtrante de arena y grava, y es recogida por ductos perforados para ser luego conducida al cuerpo receptor final. Y luego es conducida al cuerpo del receptor final. Otra parte del agua contenida en los lodos se evapora. Los lechos de secado provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas se utilizan generalmente en las ciudades hasta 20.000 habitantes. Pues para localidades mayores deben utilizarse dispositivos más eficientes, ya que los lechos de secado tendrían dimensiones que los hacen poco convenientes a causa de las grandes áreas requeridas. Una vez seco, el lodo se retira y se evacúa a vertederos
vertederos controlados o se utiliza como acondicionador de suelos. Bueno, en el número 5 encontramos reactor biológico. Los reactores biológicos son reactores discontinuos en los que el agua residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El proceso combina en un mismo tanque de reacción, aireación y clarificación. Bueno, este reactor biológico podemos decir que son reactores discontinuos en los que el agua residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El proceso se combina en un mismo tanque de reacción, aireación y clarificación. El empleo de un único tanque reduce sustancialmente la inversión necesaria. Bueno, en este podemos decir que encontramos el digestor de lodos. El lodo permanece dentro del digestor el tiempo necesario para que produzca la descomposición biológica anaerobia, con producción de metano y anhídrido carbónico. Bueno, este digestor de lodos está formado por un depósito cilíndrico de hormigón. A petición es posible suministrar digestores de pequeñas dimensiones prefabricados en acero para los cuales se abastece el pimpín de aducción, extracción y movilización de los lodos. Agua en exceso y gas biológico, separadores de agua de condensación, filtro de gravilla y filtro cerámico, válvulas telescópicas de extracción de lodo. Bueno, deshidratación del lodo. Bueno, esta consiste en el secado por evaporación de residuos contaminantes en el agua. Una mayor reducción del lodo es necesaria antes del espesamiento de los mismos. El líquido de los lodos tiene que drenarse. Tiene que drenarse consiguiendo pues un lodo seco y poroso. La deshidratación puede producirse de manera natural mediante cama seca, secado solar, bueno, en fin. Durante un largo periodo de tiempo, más rápidamente, aunque es más pequeñas cantidades, son las máquinas de proceso como las prensas, pues los filtros de prensa y centrifugación. Bueno, entonces, en el número 6 encontramos sedimentador secundario. Bueno, en el sedimentador secundario su función es separar los lodos activados del líquido y con la mezcla. Esta separación de sólidos es el último paso antes de la descarga requerida para la producción de un efluente estable, bien clarificado y con bajo contenido en DBO, DQO y sólidos totales. Bueno, seguimos con la desinfección. La desinfección en este caso significa que es como la extracción, o sea, la desactivación o la eliminación de los microorganismos patógenos que existen en el agua. La destrucción o la desactivación de los microorganismos supone que el final de la producción, el crecimiento de estos microorganismos. Bueno, después de ser tratada, el agua residual
debe ser evacuada al medio ambiente.